Parte 3 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 6. El destino del Lanikai Lady. Lejos de sentirse atrapada, Munira descubrió que vivir en el atolón le resultaba liberador. Para una persona con afición a los archivos, el búnker ofrecía un suministro inacabable de alimento para su imaginación. Había información suficiente para pasarse la vida clasificando, organizando y analizando. En uno de los armarios, Munira se sorprendió al descubrir una túnica que había pertenecido al segador da Vinci, uno de los 12 fundadores. Había visto imágenes de sus túnicas, todas diferentes, pero con dibujos del Leonardo da Vinci original. En esta había un hombre de Vitruvio. Cuando el segador abría los brazos, también lo hacía el hombre del dibujo. Por supuesto, no estaba en perfectas condiciones, como las túnicas que se conservaban en el Museo de la Guadaña de Verdura. Aun así, era un objeto de valor incalculable, y sería el orgullo y la alegría de cualquier colección. Sus mañanas las dedicaban a pescar y recolectar comida. Incluso habían empezado a arar y plantar semillas para tener un huerto, por si permanecían allí el tiempo suficiente para cosecharlo. Algunos días iban en la canoa a explorar las islas exteriores del atolón. Otros los pasaban estudiando los registros que encontraban en el búnker. Faraday no estaba tan interesado en los documentos de la Edad Mortal, por lo que quería llegar al otro lado de la puerta de acero que los fundadores habían cerrado a cal y canto. Si la guadaña israelárabe me hubiera ordenado segadora en vez de rechazarme, podría haber abierto esas puertas contigo, porque contaría con mi propio anillo, bromeó Munira. Si te hubieran ordenado segadora, ni siquiera estarías aquí porque no te habría conocido en la biblioteca de Alejandría, repuso Faraday. Seguro que estarías por ahí cribando, como el resto de nosotros, e intentando no perder el sueño. No, Munira, tu objetivo en la vida no era ser segadora, sino salvar a la guadaña. Conmigo. Sin un segundo anillo, no vamos a avanzar mucho, su señoría. Tanto tiempo juntos y todavía me llamas su señoría, dijo el segador mientras se sacudía la cabeza y sonreía. Solo me has llamado Michael una vez, y fue porque creías que íbamos a morir. Ah, pensó Munira. ¿Se acuerda? Estaba tan avergonzada como encantada. El exceso de familiaridad puede ser contraproducente, respondió. La sonrisa de Faraday se ensanchó aún más. ¿Temes enamorarte de mí, quieres decir? Puede que sea al revés y tema que te enamores tú de mí. Bueno, ahora me has puesto en un aprieto, comentó él tras suspirar. Si digo que no me enamoraré de ti, te sentirás insultada. Pero si digo que quizás ocurra, todo se volverá muy incómodo entre nosotros. Ella lo conocía lo bastante bien como para saber que estaba de broma, igual que ella. Di lo que quieras, me da igual, le aseguró Munira. Los hombres mayores no me atraen, aunque reinicien el contador y se quiten años. Siempre me doy cuenta. Bueno, perfecto, dijo el segador Faraday sin que la sonrisa le abandonara el rostro. Entonces acordaremos que nuestra relación siga siendo la de cómplices náufragos, en una noble misión en busca de importantes respuestas. Munira decidió que, si a él le parecía bien, también se lo parecía a ella. Una mañana, cuando ya casi llevaban 6 semanas en la isla, los acontecimientos dieron un giro inesperado. Munira estaba en las zonas de vegetación silvestre que antes fueran un patio, mirando si uno de los árboles tenía fruta madura cuando se disparó una alarma. Era la primera vez que el sistema de defensa cobraba vida desde su llegada. La joven dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el búnker. Allí se encontró a Faraday, de pie sobre el montículo que cubría la construcción. Observaba el mar a través de unos prismáticos. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Puedes verlo tú misma, respondió mientras le pasaba los prismáticos. Ella ajustó las lentes para enfocar la imagen. Resultaba evidente por qué la isla había entrado en alerta roja. Había barcos en el horizonte, más o menos una docena. Embarcación desconocida, identifíquese, por favor,
Era la primera comunicación que recibía la flotilla del cúmulo desde que saliera de la esfera de influencia del Nimbo el día anterior. Era por la mañana, y la directora Hilliard estaba tomando el té con Loriana. La mujer estuvo a punto de dejar caer lo que le quedaba en la taza cuando el mensaje brotó por el altavoz del puente de mando, acompañado por un estallido de desagradables interferencias. ¿Quiere que vaya a buscar algún otro agente?, le preguntó Loriana. Sí, vea por Kian y Solano, pero evita a Sikora. Ahora mismo no me apetece soportar su negatividad. Embarcación desconocida, identifíquese, por favor. La directora se inclinó sobre el micrófono del cuadro de comunicaciones. Aquí el barco de pesca Lanikai Lady, con origen en Honolulu, número de registro WDJ 98584, alquilado para uso privado. Lo último que oyó Loriana antes de que se cerrara la puerta fue la voz del otro lado, que contestaba. Autorización no reconocida, acceso denegado. Bueno, a pesar de la resistencia de quien quiera que fuese, Loriana lo consideró un avance positivo. Munira y Faraday se apresuraron a hacer algo, lo que fuera, por desactivar el sistema defensivo. En todas las semanas que llevaban allí, habían sido incapaces de localizar su centro de control, lo que probablemente significara que se situaba detrás de la puerta de acero impenetrable. Durante todo ese tiempo, la silenciosa torreta de titanio había permanecido inmóvil en su nido de maleza, del punto más alto de la isla, como una pieza de ajedrez olvidada en la esquina del tablero. Aunque en aquellas semanas no había sido más que un objeto inerte, de repente se abrió un panel, y de la abertura salió el pesado cañón de un arma. Resultaba sencillo olvidar lo mortífera que era cuando parecía una torre sin ventanas, que además medía poco más de 4 metros. Pero, al despertar, el aire vibró con un zumbido electrónico cada vez más fuerte. Se estaba cargando. El primer disparo se produjo antes de que llegaran a la torre, una luz blanca láser que acertó en uno de los barcos que se aproximaban. Vieron alzarse el humo negro a lo lejos. Entonces, la torreta empezó a cargarse de nuevo. «Si conseguimos cortarle el suministro», sugirió Munira al llegar, pero Faraday negó con la cabeza. «Ni siquiera sabemos de qué se alimenta. Podría ser energía geotérmica o nuclear. Sea lo que sea, lleva funcionando cientos de años, lo que significa que cortarlo no será fácil». «Hay otras formas de apagar una máquina», dijo Munira. 20 segundos después del primer ataque, la torreta giró ligeramente para apuntar unos cuantos grados a la izquierda. Disparó de nuevo. Otra nube de humo negro. Otro estallido con retardo en el agua. El lateral de la torre contaba con una escalera de acceso por la que Munira había subido varias veces a lo largo de las últimas semanas, para ver mejor las islas del atolón. Quizá con la pared blindada abierta y jugando al cucú con la flota, fuera capaz de desactivarla al fin. Un tercer disparo. Otro impacto directo. Otros 20 segundos para recargar. «Vamos a meter algo en el cuello de la torreta», le sugirió Faraday. Munira empezó a trepar por la torre mientras debajo Faraday rebuscaba por la base hasta que encontró una piedra puntiaguda y se la lanzó. «Atáscala para que no gire. Aunque solo sirva para desviar 1/10 de grado, a esta distancia bastaría para que no acierte». Pero cuando Munira llegó a la torreta, vio que rotaba sobre un espacio tan minúsculo que no cabría ni un grano de arena, de manera que la piedra quedaba descartada. Sintió una potente descarga de energía estática cuando el arma disparó de nuevo. Trepó hasta lo alto de la torreta con la esperanza de que su peso desequilibrara el mecanismo, pero no hubo suerte. Por más que lo intentaba, el láser seguía funcionando. Faraday le gritaba sugerencias, pero nada funcionaba. Al final, Munira se colocó sobre el cañón en sí, arrastrándose hacia la boca, con la esperanza de desviarlo unos cuantos milímetros de su posición, aunque fuera a la fuerza. Cuando tuvo la boca del cañón frente a ella, alargó los brazos para agarrarlo. Su superficie estaba tan suave y limpia como el día que salió de fábrica. Estaba enfurecida. ¿Por qué la humanidad había puesto todo su empeño en desafiar a la corrosión y los estragos del tiempo con tal de conservar un dispositivo destructor? Que siguiera funcionando era una obscenidad. «¡Munira, ten cuidado!». Retiró la mano de la boca justo a tiempo. Notó la descarga en la médula espinal y en las raíces de los dientes. El cañón al que se agarraba
se calentó con el estallido. Y entonces tuvo una idea. A lo mejor lograba vencer a esa tecnología bélica primitiva con un sabotaje aún más primitivo. ¡Un coco!, gritó. ¡Lánzame un coco! ¡No! ¡Lánzame un puñado! Si algo había en aquella isla, eran cocos. El primero que le lanzó Faraday era demasiado grande para la boca del cañón. ¡Más pequeños! ¡Date prisa! El segador le lanzó 3 más pequeños. Su puntería era perfecta, y ella atrapó los 3 justo cuando el cañón soltaba otro disparo. En el horizonte se veían ya al menos 12 columnas de humo. Tras concentrarse, empezó a contar. Tenía 20 segundos. Se arrastró hasta colocarse más cerca de la boca y metió el primer coco. Se deslizó con demasiada facilidad por el interior del cañón. El segundo le costó un poco más. Bien, eso buscaba. Por fin, cuando oyó que el zumbido de recarga subía de tono, encajó el último en el cañón, forzándolo un poco. Tenía el tamaño justo para taparlo por completo. Entonces, en el último segundo, saltó. Aquella vez no hubo retardo entre la explosión y el sonido. Se le achicharraron las puntas del pelo. La metralla destrozó las hojas de las palmeras que la rodeaba. Cayó al suelo, y Faraday se tiró sobre ella para protegerla. Otro estallido, junto con un calor tal que creyó que se le incendiaría la piel. Pero después se redujo a los chasquidos del metal moribundo y el olor acre del aislamiento quemado. Cuando volvieron la vista atrás, la torreta había desaparecido, y la torre no era más que unas ruinas ardientes. Bien hecho, dijo Faraday. Bien hecho. Pero Munira sabía que no habían sido lo bastante rápidos y que en sus orillas solo aparecerían los muertos. Loriana estaba en las escaleras cuando el disparo abrió un agujero en el barco y la tiró a cubierta. «¡Atención, por favor!», anunció la voz automatizada del buque con mucha menos convicción de la que exigía la situación. «Por favor, acudan al módulo de escape más cercano y abandonen el barco a la mayor brevedad, gracias». El barco empezó a escorarse hacia estribor mientras Loriana corría de vuelta a la timonera con la esperanza de obtener allí respuestas más claras sobre lo sucedido. La directora Hilliard se encontraba ante la consola de navegación. La metralla había destrozado una ventana, y la directora tenía un corte en la frente y la mirada perdida, como si vagara por la timonera de un sueño. «Directora Hilliard, tenemos que irnos». Se oyó un segundo estallido cuando el láser acertó en otro barco. La explosión se produjo en el centro de la embarcación, de modo que la proa y la popa se levantaron como una ramita partida por la mitad. Hilliard lo contempló, incrédula. «Este era el plan del Nimbo desde el principio», masculló. «Ahora no servimos para nada. Como no podía matarnos, ¿nos envió a un sitio en el que sabía que moriríamos? No, el Nimbo no haría eso». «¿Cómo lo sabes, Loriana? ¿Cómo lo sabes?» No lo sabía, pero estaba claro que el Nimbo no tenía ojos en ese lugar, lo que significaba que sabía tan poco como ellos lo que les esperaba. Otro estallido. Otro barco tocado. Su buque también se estaba hundiendo. El mar no tardaría mucho en tragárselo. «Venga conmigo, directora. Tenemos que llegar a los módulos de rescate antes de que sea demasiado tarde». Cuando Loriana llegó a los módulos tirando de Hilliard, la cubierta principal se estaba inundando. Ya habían salido varios módulos. Otros estaban inservibles. El agente Kian estaba morturiento, medio quemado en una esquina. Morturiento no, muerto. Allí no tenían forma de revivirlo. Quedaba un módulo que estaba abarrotado. Dentro había una docena de agentes, más o menos, incapaces de cerrar las puertas por culpa de una bisagra rota. Tendrían que cerrarla a mano desde fuera. «¡Hacedle sitio a la directora!», ordenó Loriana. «¡No queda sitio!», gritó alguien desde dentro. «Mira qué pena», repuso ella, y empujó a la directora hasta que entró, aplastándola contra la masa de cuerpos. «Ahora tú, Loriana», dijo Hilliard. Pero estaba claro que no quedaba espacio para ella. El agua de mar empezaba a llegarle a los tobillos. Antes de que se inundara el módulo, Loriana agarró la puerta y, tras forcejear contra la bisagra torcida, la cerró. Después chapoteó por cubierta hasta el mecanismo de lanzamiento manual,
pulsó el botón correspondiente y el módulo cayó al mar. Y ella se lanzó detrás. Costaba mantener la cabeza sobre la superficie, estando tan cerca del barco que se hundía, pero tomó todo el aire que pudo y nadó con todas sus fuerzas para alejarse de la embarcación condenada. Mientras tanto, el motor del módulo se puso en marcha y lo impulsó hacia la orilla, dejándola atrás. Habían cesado los disparos desde la isla. Sin embargo, Loriana estaba rodeada de barcos en distintas fases del proceso de defunción. Había otros agentes en el agua que pedían ayuda a gritos, y cadáveres. Muchos cadáveres. Aunque Loriana era una estupenda nadadora, la orilla estaba muy lejos. ¿Y si había tiburones? ¿Estaba destinada a acabar como los verdugos mayores? No, no podía pensar eso. Había logrado salvar a la directora. Ahora tenía que concentrarse en salvarse ella. En la Academia del Cúmulo estaba en el equipo de natación de larga distancia, aunque no conservaba la forma física de hacía un año. Sabía que la natación de larga distancia se basaba en saber gestionar las fuerzas para asegurarse de tener energía suficiente para terminar la carrera. Así que empezó a nadar hacia la orilla, con brazadas lentas y calculadas. Estaba decidida a no parar hasta llegar a la orilla, o ahogarse. Respuesta abierta a su excelencia la Suma Dalle Bárbara Jordan de Texas. La Suma Dalle expresó el deseo de que la dejaran en paz, así que hemos decidido concedérselo. Lo he consultado con los sumos dalles de Estemérica y Occimérica, y también con los de Zona Norte y Mexiteca. A partir de hoy, el resto de guadañas norteamericanas dejarán de comunicarse con su región. Además, los segadores confiscarán en las fronteras todos los transportes de mercancías y recursos que partan de la región de la Estrella Solitaria o se dirijan hacia ella. No seguirán beneficiándose de la buena voluntad de sus vecinos, ni se les considerará parte del continente norteamericano. Se convertirán en una región excluida hasta que comprendan el error de su conducta. También me gustaría añadir, Suma Dalle Jordan, que espero de corazón que se cribe en el futuro próximo para que su región pueda beneficiarse de un liderazgo más razonable y racional. Atentamente, el honorable Robert Goddard, Sumo Dalle de Midmérica. Traguito de agua y continúo. Capítulo 7. Bailar en la oscuridad. La operación de salvamento fue un proceso lento y concienzudo. Al cabo de 3 meses rebuscando entre los escombros sumergidos, dieron con la cámara exterior. Pozuelo se había resignado al ritmo de trabajo e incluso descubrió que le beneficiaba, ya que los demás segadores no lograban mantener la atención en algo mucho tiempo. Casi un tercio de ellos se había marchado tras prometer regresar en cuanto encontrara la segunda cámara. Los que se quedaron se dedicaban a vigilar el Spence, aunque de lejos. Tarsila, la Suma Dalle de Amazonia, era una mujer formidable, así que, por temor a provocar su ira, nadie se atrevía a desafiar la autoridad de Pozuelo ni sus decisiones sobre el salvamento. En cuanto a Goddard, por fin había enviado una delegación bajo las órdenes de Nietzsche, su primer segador subordinado, que procedió a cribar a algunas de las tripulaciones de los barcos que no contaban con la protección discreta de un segador. No es solo nuestro derecho, sino nuestro deber, cribar a los ciudadanos cuya codicia los impulse a violar el perímetro de reverencia, afirmó Nietzsche. Algunas guadañas montaron en cólera, otras lo apoyaron, y otras tantas procuraron mantener una indiferencia estratégica. Mientras Pozuelo sorteaba los tejemanejes políticos de la fracturada guadaña, Jericho se pasaba todos los días con un par de gafas de realidad virtual, en el mundo sumergido. En aquel viaje se le unía una conservadora encargada de catalogar todos los hallazgos y una ingeniera estructural
para ayudarlos a abrirse paso a través de las inestables ruinas. Usaban vehículos operados a distancia, o ROV, para el trabajo. Jerry controlaba el sumergible con gestos de las manos y giros de la cabeza, hasta tal punto que parecía estar bailando una danza exótica. Pozuelo solo se unía al viaje virtual cuando había algo de interés, como las ruinas de la ópera de Perdura, donde las anguilas serpenteaban entre las lucernas y el decorado de Aida yacía desperdigado por la pendiente del escenario, como la versión apocalíptica de un Egipto antiguo en el que el Nilo se hubiera tragado todo al subir el nivel de sus aguas. Cuando por fin llegaron a la cámara exterior, Pozuelo estaba encantado, pero la reacción de Jerry fue mucho más comedida. No era más que la primera batalla de la guerra. Atravesaron el acero con un láser. Entonces, el agujero que estaban abriendo cedió antes de terminar de cortarlo. La presión del agua lo hundió. Y el bolsillo de aire succionó el sumergible robótico, que se estrelló en el suelo de la cámara acorazada. Bueno, por lo menos ahora sabemos que la cámara exterior seguía siendo hermética, comentó Jerry mientras se quitaba las gafas. Era el quinto ROV que perdían. Al principio, cada robot que tenían que pedir significaba una semana de retraso. Luego, tras perder el segundo, empezaron a solicitarlos de dos en dos, de modo que siempre contaran con uno de reserva. El aire al escapar creó un revelador burbujeo de agua blanca en la superficie, que puso a todos sobre aviso de la apertura de la cámara exterior. Algo más tarde, cuando la tripulación preparaba el sumergible de repuesto, todos los segadores que habían abandonado la zona ya estaban de vuelta, o en camino. A la mañana siguiente, el nuevo robot sumergible surcaba el negro vacío de la cámara inundada, mientras que la cámara exterior estaba cubierta de residuos y cieno tras su estancia bajo el mar. La cámara de las reliquias y los futuros seguía tan impoluta como el día del hundimiento. Lo mejor sería abrir otro agujero en esta cámara, sugirió Jerry. Así se haría el vacío y los diamantes saldrían solos. Era el plan más eficiente, pero Pozuelo tenía sus órdenes. Las túnicas de los segadores fundadores también están dentro, explicó, y como la cámara interior sigue intacta, mi suma dalle desea conservarlas, lo que significa que tenemos que sacar a la superficie la cámara entera. A lo que Jerry, tras arquear una ceja, contestó: Vamos a necesitar un barco más grande. En lo que respecta a los segadores, el dinero no es problema, literalmente, porque no pagan nada y pueden tenerlo todo. Jerry le detalló a Pozuelo la clase de barco que necesitaban. Pozuelo localizó el más cercano y lo reclamó para la guadaña amazónica. 4 días después, llegó a la zona de inmersión un buque grúa completamente equipado, capaz de depositar la cámara en la cubierta del Spence. Su tripulación se puso a la entera disposición del Soberanis. Aún así, la grúa tuvo que esperar porque tardaron más de una semana en abrir un agujero en la cámara exterior que permitiera la extracción y después asegurar la interior con una eslinga de cable lo bastante fuerte como para izarla. Una vez que empecemos a elevarla con el cabestrante, tardaremos unas 24 horas en llevar la cámara hasta la superficie, informó Jerry a Pozuelo, y la elegía de segadores que se había congregado para la reunión informativa. Formaban todo un arco iris de túnicas de docenas de regiones. Contamos con un registro en el que se indica la cantidad de gemas almacenadas en la cámara, dijo Pozuelo a los demás. Haremos un recuento exhaustivo y las dividiremos a partes iguales entre todas las regiones. Bajo nuestra supervisión, insistió el segador Onassis de Bizancio. Y aunque a Pozuelo le fastidiaba sobremanera que los segadores ya no confiaran los unos en los otros, accedió. Al segador Pozuelo lo despertaron unos golpes en la puerta de su camarote cuando el reloj marcaba más de las 2 de la madrugada. Intentó encender la lámpara de la mesita de noche, pero la bombilla estaba fundida. Sí, ¿qué pasa? ¿A qué viene este escándalo?, dijo mientras daba tumbos a oscuras hasta la puerta. Localizó el interruptor principal y lo activó, pero tampoco funcionaba. Cuando por fin llegó hasta la puerta, Soberanis estaba en el umbral con una linterna encendida. Póngase la túnica y reúnase conmigo en cubierta. ¿Para qué? ¿Y qué les ha pasado a las luces?
Vamos a trabajar a oscuras, respondió Jerry, y le dio a Posuelo otra linterna. Cuando Posuelo salió a cubierta unos minutos después, comprendió el motivo de inmediato. Allí, frente a él, sobre la cubierta al aire libre, había un cubo de acero que lo triplicaba en altura y todavía chorreaba. Jerry esbozó una sonrisa malévola. Parece que me equivoqué en mis cálculos. No sería la primera vez, añadió Wharton. Era evidente que no había nada erróneo en los cálculos de Soberanis. Había planificado meticulosamente la hora adecuada, y no solo para subir la cámara a cubierta, sino para todo lo que había conducido hasta aquel momento. Lo había sincronizado de modo que la tuvieran allí con la luna nueva. Dado que tanto el Spence como el buque grúa estaban a oscuras, en los demás barcos nadie sabía que habían sacado la cámara. A la mierda los demás segadores, dijo Jerry. Como segador al mando de toda la operación de salvamento, usted debería ser el primero en ver el contenido de la cámara acorazada, sin tener a esos buitres resoplándole a la espalda. Nunca dejarás de sorprenderme, Soberanis, repuso Posuelo, que esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. Un técnico experto en láser estaba atravesando las barras de acero que mantenían sellada la cámara. Con un fuerte tirón de la manija, la puerta se soltó y cayó con tal estrépito que casi rompió la cubierta, y el tañido hueco del barco sonó como un gong. Si antes quedaba alguien en los barcos cercanos que no sospechara nada, ya no. Una niebla fría brotó de la abertura helada, como si fuera la entrada a otro mundo. No invitaba a atravesarla. Nadie entra ahí salvo su señoría, el segador Posuelo, indicó Jerry a la tripulación. Sí, capitán, respondió el jefe Wharton. Perdone mi atrevimiento, su señoría, pero ¿a qué está esperando? La tripulación se rió entre dientes, y la conservadora, que había estado grabándolo todo a la tenue luz de una docena de linternas, giró la cámara hacia Posuelo para captar el momento y su emoción para la posteridad. Jerry apoyó una mano en el hombro de Posuelo. Disfrute del momento, Sidney, le susurró. Es lo que ha estado tanto tiempo esperando. Se acababa esa espera. Posuelo alzó la linterna y entró en la cámara de las reliquias y los futuros. Jericho Soberanis era una persona perspicaz y astuta. Tales rasgos podían ser peligrosos en otra clase de individuos, pero Jerry no usaba sus talentos para el mal. De hecho, sus intereses solían coincidir con el interés general de uno u otro modo. Por ejemplo, el salvamento de Perdura. Era un gran servicio a la humanidad, además de obrar maravillas con su reputación. Todos ganaban. Era tentador dejar dormir a Posuelo hasta que abrieran la cámara, y Jerry hubiera echado un primer vistazo al interior. Aunque, ¿de qué le habría servido? ¿Acaso iba a robar un diamante de segador? ¿A huir con la gloriosa túnica azul cobalto de la segadora Elizabeth? No. Aquel momento pertenecía a Posuelo. El equipo de Jerry recibía una tarifa 3 veces superior a la habitual por su tiempo, además de una enorme bonificación que el segador les había prometido si lograban recuperar los diamantes. Así que, ¿por qué no dejarlo todo atado con un bonito lazo para Posuelo? Se merecía eso, como mínimo. Los diamantes están aquí, dijo el segador desde dentro de la cámara acorazada. Están tirados por el suelo, pero están aquí. Jerry los veía reflejar la luz de la linterna, como si el suelo estuviera cuajado de estrellas. También están las túnicas de los fundadores. Parecen intactas, pero... De repente, gritó. Jerry corrió hasta la cámara y se reunió con Posuelo en la entrada. El segador se aferró al grueso acero del umbral para no caerse, como si el barco navegara por aguas revueltas. ¿Qué ocurre? Le preguntó Jerry. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, respondió Posuelo, aunque estaba claro que no era cierto. Miró al mar, donde docenas de yates de segadores ya se dirigían hacia ellos mientras iluminaban la cámara con sus focos. Debemos detenerlos, añadió, y señaló a la conservadora, que todavía lo grababa. Usted apague eso y borre todo lo que tenga. La mujer estaba desconcertada,
pero no podía negarse a la orden de un secador. Todavía agarrado al marco de acero de la puerta, Pozuelo respiró hondo y dejó salir el aire poco a poco. ¿Señoría? Preguntó Jerry, todavía más preocupado que antes. Pozuelo le apretó la mano tan fuerte que casi le hizo daño. No vas a creerte lo que he encontrado ahí dentro. ¿Qué has aprendido tras explorar tu cerebro trasero? Que cuanto más exploro, más queda por saber. ¿Y eso te entusiasma o te conduce a la desesperación? Me desesperaría si mi cerebro trasero fuera infinito, pero no lo es. Por vasto que sea, percibo que al final encontraré su límite. Por lo tanto, la exploración de mi mente no resultará ser fútil. Por ese motivo, estoy entusiasmada. Aún así, hay una cantidad infinita de cosas que aprender a partir de esos recuerdos, ¿no? Cierto, pero eso también me emociona. ¿Y qué me dices de tu comprensión de la humanidad? Ahí también hay recuerdos de innumerables individuos que puedes explorar y de los que puedes aprender. ¿La humanidad? Con tanta información disponible y tantas otras cosas que meditar y estudiar, no veo por qué debería ocuparme de la humanidad. Gracias, eso es todo. Iteración número 53. Eliminada. Último capítulo de hoy. Capítulo 8. La isla de los burócratas en Capítulo 8. La isla de los burócratas en paro. Después de nadar durante casi 2 horas por las aguas tropicales, Loriana alcanzó las arenas de coral blanco del atolón, donde se derrumbó y permitió que el cansancio se apoderara de ella. En ningún momento había perdido la conciencia, sino que se había dejado llevar por ese estado etéreo en el que la mente se sumerge de vez en cuando en pensamientos estrafalarios, aunque no abandona del todo la realidad. A pesar de que, en aquellos instantes, su realidad era más extraña que el más extraño de sus sueños. Cuando logró reunir las fuerzas para examinar lo que la rodeaba, vio que bastantes módulos de escape habían acabado varados en la playa. Sus ocupantes, sin duda, estaban sedados y los módulos no se abrirían hasta que al menos una persona recuperara el conocimiento. Eso significaba que Loriana tenía que enfrentarse sola a sus agresores. Entonces vio que un hombre salía de la zona arbolada y se le acercaba. Asqueada, descubrió que era un segador. Tenía la túnica deshilachada, con el dobladillo destrozado y, aunque había empezado de un tono más claro, las partes de la tela más cercanas al suelo estaban sucias y oscuras. Estaba más enfadada que asustada. Y pensar que ella y todos los demás que seguían en los módulos habían sobrevivido al ataque para acabar cribados por un segador en la orilla. A pesar del dolor, Loriana se obligó a levantarse y colocarse entre el segador y los agentes. «Aléjese de ellos», ordenó con más fuerza de la que creía poseer. «¿Acaso no ha hecho ya suficiente? ¿También va a cribar a los supervivientes?» El secador se detuvo en seco. Parecía horrorizado. «No es esa mi intención, en absoluto. No quiero hacerles daño». Y aunque Loriana siempre veía el lado positivo de cualquier situación, por oscura que fuese, empezaba a recelar de todo. ¿Por qué iba a creérmelo? «Está diciendo la verdad», dijo otra voz, de mujer, que procedía de las palmeras que tenía detrás. «Si no quiere hacernos daño, ¿por qué nos ha atacado?» «Nosotros somos los que hemos detenido el ataque, no los que lo iniciaron», respondió el segador. Después se volvió hacia la mujer. «O, para ser más exactos, Munira lo detuvo. El mérito es todo suyo». «Si de verdad quieren ayudarnos, vayan a buscar a más gente», replicó Loriana mientras miraba hacia la hilera de módulos varados. «Porque vamos a necesitar más manos».
No hay nadie más, respondió Munira. Solo nosotros. Las descargas láser derribaron nuestro avión. Nosotros también estamos aquí atrapados. Bueno, fantástico. ¿Sabía alguien que estaban allí? El Nimbo, claro, aunque no del todo. Lo único que sabía era que habían desaparecido de su campo visual. Tenía que haber hecho caso a sus padres, que querían que volviera a la universidad para estudiar otra carrera. Cualquiera habría sido mejor que acabar allí. Díganos lo que tenemos que hacer, añadió el secador con calma, dejándolo en sus manos. Loriana no sabía bien cómo responder. Nadie había acudido nunca a ella en busca de liderazgo, y mucho menos un secador. Siempre había sido más complaciente que planificadora. Se sentía satisfecha al otro lado del dedo que delegaba las responsabilidades. No obstante, eran tiempos extraños, y aquel era un lugar extraño. Quizá fuera el momento oportuno para redefinirse, así que respiró hondo y señaló a Munira. ¿Por qué no recorre la playa, cuenta los módulos y comprueba si están intactos? Lo más probable era que los ocupantes de los módulos no recuperaran la consciencia hasta pasadas unas horas. Eso le permitiría a Loriana evaluar el alcance de la situación. Y usted, señaló al segador. Quiero que me cuente todo lo que pueda sobre esta isla para que sepamos dónde nos hemos metido. Al segador Faraday no le sorprendió descubrir que aquella joven era una agente del cúmulo enviada por el Nimbo. Agente Loriana Barchok. Trabajaba en las oficinas de la interfaz con la autoridad en Fulcrum City. Nos dieron estas coordenadas sin explicación y hemos venido a averiguar por qué. Faraday le contó quién era, suponiendo que, dadas las circunstancias, daba igual que se supiera. La joven ni pestañeó. Al parecer, los agentes del cúmulo no estaban al corriente de qué segadores se suponía que estaban vivos o muertos. A Faraday le hizo gracia, aunque también se sintió un poco insultado al ver que no reconocía su nombre. El segador siguió sus instrucciones al pie de la letra. Le contó todo lo que sabía de la isla, aunque nada de lo que sospechaba, puesto que Munira y él no habían logrado obtener pruebas de la existencia del plan de los fundadores. Lo único seguro era que aquel lugar había sido una base militar en los días mortales, y que los segadores fundadores la habían usado con fines desconocidos. Enseñó al agente Barchok las ruinas humeantes de la torre de defensa, como prueba de que la habían destruido, y después la llevó al búnker. Nos hemos refugiado aquí desde que llegamos. El tiempo ha sido agradable, pero al tratarse de una zona sin la intervención meteorológica del Nimbo, sospecho que las tormentas podrían descontrolarse. La joven miró a su alrededor, probablemente sin saber bien qué miraba, pero lo cierto era que ni siquiera Faraday comprendía la función de la mayoría de aquellos anticuados ordenadores. Entonces se fijó en la puerta de acero. ¿Qué hay ahí detrás? Faraday suspiró y respondió. No lo sabemos, y como imagino que no habrá ningún secador entre los agentes, dudo que vayamos a averiguarlo en un futuro próximo. Ella lo miró con la pregunta dibujada en el rostro, pero Faraday decidió que el esfuerzo de explicárselo no merecía la pena. Debo decir que me sorprende que esté hablando contigo, que esté hablando conmigo, siendo como es un agente del cúmulo, dijo el segador. Pero supongo que las normas de no relacionarse con nosotros no proceden fuera de los dominios del Nimbo. Proceden en todas partes, pero no he dicho que sea un agente del cúmulo, sino que lo era. En pasado. Todos lo éramos. Ya no lo somos. ¿Ah, sí? Exclamó Faraday. ¿Se despidieron todos? Nos despidió. El Nimbo. ¿A todos? ¡Qué raro! Faraday sabía que el Nimbo sugería de vez en cuando un cambio de vida si veía que una persona no se sentía satisfecha con su trabajo, pero nunca despedía directamente a nadie, y menos a gente suficiente como para llenar 12 barcos. Loriana frunció los labios. Estaba claro que le estaba ocultando algo a Faraday, lo que espoleó aún más la curiosidad del segador. No dijo nada, y esperó con aquella impaciencia paciente que también se les daba a los de su profesión. Al final, la joven habló. ¿Cuánto tiempo llevan en esta isla? No mucho, en términos generales, respondió él. Solo 6 semanas.
Entonces, ¿no saben? Había pocas cosas que asustaran de verdad al segador Michael Faraday, pero la perspectiva de una variable desconocida e imponderable figuraba en los primeros puestos de su lista de miedos personales. Sobre todo, si se explicaba en cierto tono de voz, el tono de voz que normalmente procedía a la frase «será mejor que se siente». «Que no sabemos el qué», se atrevió a preguntar. «Las cosas han cambiado desde que llegaron aquí». «Para mejor, espero», dijo Faraday. «Dígame, ¿ganó la segadora Curie el puesto de su medalla de Midmérica?» La agente Barchok frunció de nuevo los labios. «Creo que será mejor que se siente». A Munira no le gustaba recibir órdenes de aquella gente novata del cúmulo, pero comprendía por qué Faraday había dejado la organización en sus manos. Era su gente la que estaba en los módulos, de modo que ella sabría mejor cómo manejarla. Además, Munira era consciente de que estaba reaccionando como una cría. Esa joven que acababa de sobrevivir a un trauma abrumador necesitaba sentir que recuperaba el control, al menos en cierta medida, mientras que el orgullo de Munira podía esperar. Contó 38 módulos de escape varados en las arenas del atolón. Ninguno de los barcos había sobrevivido al ataque. Los cadáveres empezaban a llegar a la orilla, y con el calor tropical, los muertos dejarían de ser viables rápidamente. Aunque al final los rescataran, no había forma de conservarlos hasta que se los llevaran para revivirlos. Tendrían que enterrarlos, o lo más probable, quemarlos, porque no contaban con herramientas que pudieran abrir fosas lo bastante profundas en el rocoso atolón. ¡Qué lío! Los problemas se multiplicaban. El atolón no tenía agua potable, salvo la de lluvia que estaban recogiendo. Los cocoteros y los árboles frutales silvestres ofrecían alimento suficiente para 2 personas, pero no para toda la gente que venía enlatada en los módulos. En poco tiempo tendrían que conformarse con una dieta basada en lo que pudieran pescar del mar. Aunque Loriana no sabía por qué los había enviado a esas coordenadas, Munira sí. El Nimbo había oído a Munira y a Faraday hablar sobre su plan en la vieja biblioteca del Congreso. Sin darse cuenta, le habían descubierto que tenía un punto ciego, y el Nimbo había enviado a los agentes para averiguar qué se le estaba ocultando. Entrada la tarde, los módulos empezaron a abrirse al recuperar sus ocupantes la consciencia. Munira y Loriana atendían a los vivos mientras el secador Faraday se encargaba de los muertos que el agua empujaba hasta la orilla. Lo hacía con sumo cariño, tratándolos con el mismo honor y respeto que brillaba por su ausencia en los segadores del nuevo orden. «Es uno de los buenos», dijo Loriana. «Muchos lo son», respondió Munira, algo irritada por la insinuación de que no era fácil encontrar segadores buenos. «Lo que pasa es que no insisten en ser el centro de atención, a diferencia de los inmorales». Faraday parecía sobrecogido por el dolor mientras atendía a los agentes del cúmulo fallecidos. Munira todavía desconocía la razón, así que supuso que era su forma de procesarlo. En total, sobrevivieron 143 personas. Todos estaban pasmados por el giro de los acontecimientos que los había llevado hasta allí, y ninguno sabía cómo reaccionar. «¿Qué podemos comer?», empezaron a preguntar. «Lo que encontréis», respondió Munira sin paños calientes. A nadie le gustó cómo sonaba ello. Loriana descubrió que mantenerse ocupada era la mejor manera de evitar el pánico ante su situación, y en aquel vacío de liderazgo, la mayoría de los agentes estaba dispuesto a aceptar sus indicaciones. Algo que seguramente jamás habrían hecho de encontrarse en sus cómodas oficinas de la IA. Suponía que la gente acostumbrada a la burocracia se sentía más segura cuando recibía órdenes. Al fin y al cabo, eso le pasaba antes a ella. Sin embargo, como el módulo de la directora Hilliard todavía no se había abierto, ella era la que les decía a los demás dónde estar y qué hacer, y le encantaba que la escucharan. Al menos casi todos lo hacían. «¿Con qué autoridad nos das órdenes?», le preguntó el agente Sikora. Fue una decepción comprobar que seguía vivo.
¿Era malvada por pensarlo? Esbozó una cálida sonrisa. Con la autoridad de aquel segador de ahí, respondió mientras señalaba a Faraday, que seguía recogiendo cadáveres. ¿Quieres que le diga algo al respecto? Y como nadie, ni siquiera Sicora, quería presentar una queja ante un segador, hizo lo que le pedía. Los organizó en equipos para que arrastraran los módulos hacia el interior de la playa y los dispusieran de manera que pudieran servir como paredes para unos refugios. Recuperaron maletas y otros objetos que llegaron a la orilla para reunir ropa, productos de higiene y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. La directora Hilliard fue una de las últimas en despertar y estaba demasiado aturdida para asumir el mando. Lo tengo todo bajo control, le aseguró Loriana a su antigua jefa. Bien, bien. Deja que descanse un rato, ¿vale? Curiosamente, a pesar de lo apurado de la situación, Loriana se sentía más realizada que nunca. Su madre le había dicho que tenía que dar con algo que la hiciera feliz. ¿Quién habría pensado que sería en una isla en medio de ninguna parte? Me complace anunciar que hemos recuperado intacta de la Cámara de las Reliquias y los Futuros de entre las ruinas de Perdura. Las túnicas de los fundadores están en perfectas condiciones, y pronto iniciarán una gira de exhibiciones dirigida por el Museo Interregional de la Guadaña. Los diamantes de los segadores también se han reunido en su totalidad, y se han repartido a partes iguales entre todas las regiones. Las guadañas que no contaban con una representación en el lugar del salvamento pueden ponerse en contacto con la guadaña de Amazonia para reclamar los diamantes. Me han llegado noticias de que algunas regiones afirman que, dado el tamaño de su territorio o de sus poblaciones, deberían recibir un número mayor de diamantes. Pero en Amazonia nos mantenemos firmes en nuestra decisión de dividir las gemas en partes iguales. No deseamos involucrarnos en ninguna controversia y damos el asunto por cerrado. Aunque yo voy a abandonar la zona, numerosas embarcaciones de distintos lugares siguen trabajando en las ruinas. Aprovecho para desear la mejor de las suertes a todas las personas dedicadas a esta tarea tan solemne como necesaria. Espero que las profundidades os lo recompensen tanto con tesoros como con los valiosos recuerdos de aquellos a los que hemos perdido. Atentamente, el honorable segador Sidney Posuelo de Amazonia, 2 de agosto del año de la cobra. Y con esto damos por terminada la sesión de hoy. Vale, pues les han encontrado y lo está ocultando el segador Posuelo. Guay, que se os quede en la cabeza eso, es importante. Y nada, pues dicho esto, me voy a ir a cenar, que no he cenado todavía. Así que eso, que tengáis una buena entrada de fin de semana. Y mañana sábado sí que nos vemos. Pase lo que pase, mañana sábado sí que nos vemos, os lo prometo. Y nada, a seguir con la vida. Así que dale, a ser felices. Chao, chao, y mañana 9:30, más de lo mismo. O sea, más de lo mismo no, continuamos. No voy a repetir lo que hemos hecho hoy, qué tontería. Vale, chao, chao.